Noticias. La opinión de... El diputado federal queretano Luis Humberto Fernández, a quien nos da mucho gusto recibir en este espacio. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, siempre muy contento de saludarte a ti y al auditorio y con muchos temas que platicar. Muchos temas, sobre todo porque esta ha sido una semana verdaderamente movida después de la toma de protesta de Donald Trump. ¿Cómo interpretar todo lo que está pasando y sobre todo qué tenemos que hacer frente a este que yo creo que coincides con nosotros, es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy como nación? Así es, mira, yo creo que hay como varios temas para irlo desmenuzando. El primero es que no es un tema específicamente contra México, es un tema de un proyecto ideológico, pues que es prácticamente una ventana al pasado. Entonces, de estas órdenes ejecutivas, que es lo que en México llamaríamos decretos, hay tres que son particularmente de poner atención. Ojo, hay un tema importante. Varias de ellas no son específicas contra México, sobre todo el tema de aranceles, para no darle otra dimensión. Pero hay tres que son muy, muy importantes. La primera es la declaración de los grupos delincuenciales del narcotráfico como organización terrorista. Esto es muy, muy peligroso porque da facultades extraordinarias a los organismos del Estado norteamericano para intervenir fuera de sus fronteras. Pero realmente, si nosotros vemos con qué se mueve el narcotráfico, se mueve con dos cosas, con armas y con dinero. Y ese dinero viene, y estas armas vienen de Estados Unidos. Así es. De hecho, hay una demanda en curso por parte del gobierno mexicano desde hace algunos años en contra de los fabricantes de armas. Así es. De hecho, yo la llevaría al extremo. O sea, más bien no al extremo, creo que es lo prudente. Pero a quienes se deberían de declarar organizaciones terroristas son a las fábricas de armas en Estados Unidos, que son las que están sembrando el terror en todo el mundo. El 100% de las armas que se están usando la delincuencia en México viene de Estados Unidos, aunque sean de fabricación de otros países, pero está demostrado que viene por ahí. Entonces, ese es un tema porque al final no están buscando combatir a la delincuencia. En México estamos todos de acuerdo que hay que combatir a la delincuencia, sobre todo pues con la situación tan complicada que reconocemos. El tema es que hacer las organizaciones terroristas, pues lo que hace es que permitan al gobierno de Estados Unidos no solo operar fuera de sus fronteras, sino también tras lo que van es el dinero de estas organizaciones, que pues se lo quieren quedar. Así es. A ver, algunos en el extremo hablaban ya de invasiones militares prácticamente al día siguiente de firmar esta orden ejecutiva y bueno, veían un escenario pues que no es el que estamos viendo en la realidad, ¿no? De hecho, ustedes han hecho una crítica que han dicho que cómo es posible que aquellos que dicen que ahora estamos en un estado militarizado y se quejan por esto, pues piden la intervención militar de otro país hacia México, ¿no? Pues sí, mira, ante la falta de ideas, pues vienen las necedades, ¿no? O sea, los que se han llenado la boca en criticar una militarización que no es una militarización, esto es algo muy importante, pues ahora están de acuerdo en que sean militares pero gringos, ¿no? Entonces, pues ya que se decidan, ¿no? Que tienen persistente. Pero ese es un decreto. Faltan otros dos que íbamos a analizar. Faltan otros dos. El segundo es... aquí hay uno derivado de esto, que es lo del fentanilo. Esto es muy importante. En México no se inventó el fentanilo. En México no se consume fentanilo. El fentanilo se crea en una empresa europea, pero se distribuye y la epidemia del fentanilo es por laboratorios norteamericanos. Entonces, ¿por qué si las armas, si el dinero y si el fentanilo son de origen norteamericano, por qué quieren que los mexicanos carguemos con eso? O sea, el fentanilo es una medicina que se desarrolló en los 60s, pero a raíz del 2000 una empresa norteamericana empezó a sobornar doctores para que lo receten. Entonces, de ahí es la epidemia del fentanilo. Entonces, es algo que México no tiene que pagar por eso. Entonces, el primero es el de la declaración de las organizaciones. El segundo es un tema muy doloroso porque tiene que ver con personas como tú y como yo, que es el tema migratorio, que es prácticamente cancelar toda posibilidad de naturalización, incluso algo que fue esencial, que es la quinta esencia de Estados Unidos, que es quien nazca en Estados Unidos es norteamericano.
y bueno, las deportaciones que ya inician. Pero aquí hay una gran pregunta. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los incendios de hace unos un par días? de semanas, así es. ¿Y quién va a reconstruir Los Ángeles? Sin esa mano de obra, pues Sin parece que esa se va a quedar así, destruido toda esa parte de Los Ángeles, California, ¿no? Así es, no creo que sea fácil. Ujú. Pero lo que no están viendo es que una parte importante de la potencia norteamericana en los últimos años Sí. es precisamente la mano de obra mexicana. Así es. Entonces, ese es el segundo tema que hay que tenerle mucha atención. Uh-huh. Y el tercero, pues, es la locura de los aranceles. 25% dice a partir del 1 de febrero. Así es. Tanto para México como para Canadá. Así es. Pero lo violento de esto es que está castigando a sus socios. Uh-huh. O sea, esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque le está poniendo aranceles a su primer socio comercial, que es México. ¿Y a quién beneficia eso? A alguien que sí le compite. A y su que competencia sí está, totalmente, que es China, ¿no? Así es. Entonces, es algo que yo espero que sea una bravata, porque no hace ningún sentido. Porque de este porcentaje de los aranceles hay dos componentes muy importantes. Lo primero, que son empresas norteamericanas a las que se les va a cobrar el arancel. Y lo segundo es que tenemos un mercado alimentario en el cual México exporta muchísimos alimentos que Estados Unidos no puede producir. Y si los produjera, no podría tener los costos que tiene México. Entonces, esto hace un sinsentido. Ahorita platicamos fuera del aire. Ya las declaraciones en Davos es que o producen en Estados Unidos o pagarán los aranceles, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya está fuera de la realidad en muchos sentidos. Se entiende el sentir de muchos norteamericanos en eso, pero realmente tantas órdenes ejecutivas, pues el tema es cómo se van a cumplir. Y la gran pregunta de fondo es, ¿y realmente todo esto está haciendo Trump? ¿Realmente le va a servir a Estados Unidos? Yo creo que no, yo creo que es más un discurso político, está tocando para su público, pero no creo que esto detone en una época de prosperidad como la. A ver, Luis, tú tienes bien estudiado a Donald Trump, has leído sus libros y además aquí hago un paréntesis, no lo lees porque lo admires ni mucho menos, sino porque es importante conocer al sujeto, qué es lo que piensa, qué hace, cuál ha sido su experiencia de vida, pero también profesional. Y bueno, lo que nos indica la primera presidencia de Donald Trump es que se trata de un político que habla más de lo que hace. Pudiera ser, pues eventualmente esto, pues parte de lo que significa un arranque de gobierno donde pues pretendes causar un cisma, pero que después te vas dando cuenta de que, a ver, Estados Unidos no puede estar sin los migrantes, Estados Unidos no puede imponer este tipo de aranceles sin afectarse también a ellos mismos y otro tipo de locuras. ¿Eso pudiera pasar eventualmente? A ver, yo creo que aquí hay tres elementos que son muy importantes. Uno, la gran incógnita es si el Trump que estamos viendo ahorita es parecido al Trump que ya vimos. Yo creo que ha habido una evolución mental y psicológica, lo veo a través de sus discursos, muy fuerte. Lo segundo es que si vemos cuáles son las demandas, son muy parecidas en cierta forma a lo que tuvo el primer periodo, que es detener el tráfico de fentanilo, que en eso estamos de acuerdo como país. Así es. O sea, segundo, el de tener la migración, nosotros como México decimos una migración ordenada. Entonces, al final creo que sí se puede tomar algún tipo de negociación. Creo que la doctora Claudia Sheinbaum y su gabinete han sido muy hábiles en responder de forma milimétrica, o sea, con un haciendo uso de la diplomacia, así es. De la diplomacia, pero también del sarcasmo, pero también siendo muy oportuna. Entonces, el mismo Trump ha dicho que Claudia es una gran mujer, o sea, también, o sea, cosa que no es fácil que Trump lo diga. Y por el otro lado, se están haciendo ya las medidas de gobierno y de Estado para minimizar los impactos. Al final esto se va a resolver como se ha resuelto en la ciencia por más de 500 años. Es tesis, antítesis y síntesis. Él propone algo, nosotros y el mundo vamos a refutarlo con la realidad, con los hechos, y a partir de eso saldrá algo diferente. Entonces, yo creo que se van a iniciar negociaciones. No creo que pueda ser tan tajante. Esta es una técnica de negociación muy de las universidades gringas y muy de él, que es una apertura, un saque muy agresivo. ¿Por qué? Porque ya te pone en lo que ellos le llaman the lower land, en la tierra más baja. Entonces, si ellos hacen una jugada de poder, entonces te obliga a negociar a partir de eso.
Luis Humberto Fernández, como siempre, un placer recibirte en este espacio y escuchar tu análisis. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Ya es la 1:47 p.m. RR Noticias.